con libertad y participación. ¿Ya? O sea, si ustedes miran, hay unas relaciones de cosas ahí sin haberlo buscado, aparecieron, pero se da uno cuenta que de eso se trata, de ver cómo uno encuentra que hay cruces de ese tipo, la espiral como que ahí va dándose. Entonces, aquí por ejemplo hay simplemente propuestas, no son, y ahorita vamos a mirar eso, cuando hablo de huertos biointensivos, de agricultura natural, de cosecha de agua, esas son formas de administrar, ¿no?, la tierra y la naturaleza, pero hay muchas. En construcción habla de diseño de energía solar pasiva, de manejo del agua y reciclaje de desechos, bioarquitectura, casas enterradas, son formas de hacer bioconstrucción. En herramientas y tecnología, entonces habla de reutilización y reciclaje creativo, cogeneración, cocinas de leña eficientes, ese tipo de cosas. En educación y cultura, entonces habla de educación en casa, educación en pedagogía Waldorf, que es interesante el planteamiento, pero hay más. Ecología social, cultura de la transición, eso tendría que ver con salud y bienestar espiritual, entonces parto natural, en fin. Finanzas, economía, sistemas monetarios locales y regionales, acuerdos para compartir vehículos, mercados pequeños, en fin. Tenencia de la tierra, cooperativas y corporaciones colectivas, tecnología de espacio abierto y toma de decisiones por consenso. Entonces esos no son fórmulas dadas, sino que son simplemente cosas que ya están funcionando. O sea, lo que sale acá, y eso es lo que vamos a ver simplemente de aquí en adelante, estos pedacitos, es página abajo. ¿Tú lo sabes, no? Ah, sí, ya. Entonces, por ejemplo, se hace mucha de la agricultura en permacultura, es agricultura natural, agricultura ecológica, luego no tiene tanta necesidad de energía, ¿verdad? En construcción, entonces se tienen formas de construcción en madera, en bareque, en muchas de esas formas no hay utilización mínima de ladrillo y cementos, algo así, ciertas cosas, pero es mínimo, varillas no se utilizan, son necesidades muy bajas de eso. Estas son formas, por ejemplo, de construcción en terrazas, entonces manejos eficientes del agua. Esto, por ejemplo, son estufas solares y bicimáquinas, que hay N.000 bicimáquinas. Entonces aquí hay una para moler café, otra para sacar agua, están las licuadoras, están lavadoras, hay una cantidad impresionante de bicimáquinas que se pueden utilizar ahí. Aquí están la otra, que es las formas de educación, que es básicamente el aprender haciendo, que ese es otro principio que está muy fundado ahí, y es, la mayoría se hace, obviamente hay que sentarse también a pensar, pero muchas cosas son desde el hacer. Desde el punto de vista de salud, entonces está el rescate de las hierbas, ¿no?, de todo el conocimiento ancestral que hay alrededor de eso, del parto natural y muerte digna, por ejemplo, y de el yoga y la meditación y otras propuestas de salud espiritual, digamos, y también de salud física, que se habría que buscar cómo incluirlas. Está también lo económico, está el impulso del trueque y la creación de monedas locales. Hay una experiencia que poca gente la conoce, que en plena crisis de Alemania, en la posguerra, la primera posguerra, había un pueblito por allá recóndito en el que tenían su moneda local y los tipos estaban frescos de la pelota porque no los podía la inflación del resto de Alemania.
Y los villanos dijeron, no, 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 ustedes todos se integran a la pobreza, y nos olvidaron y les quitaron la moneda local. Y está una propuesta distinta de democracia que se llama la sociocracia, que es darle el privilegio a la construcción del consenso. Falta aprender cómo eso va a Entonces, en permacultura no existen recetas, no hay recetas, solo se definen principios guías, como lo hemos visto, y es una lógica de código abierto. Entonces, por eso les hablaba del software libre, de los bienes comunes, no se han oído hablar del Ubuntu como una forma de decir todos somos humanidad, ¿no? O sea, yo existo también por ustedes. Y recordar que antes lo que existía era la fórmula, ¿no? Decían, institúyase el partido en el país tal, fúndese, nómbrese polículo, defínanse cuadros, tan. Si usted veía la misma estructura, no importaba que fuera en Nepal o donde sea, la misma estructura de partidos, ¿no? O sea, la receta estaba dada. Entonces la permacultura se basa, tiene más principios, estos principios son de diseño, son los principios que son de actitud, pero son 12 principios, digamos, pero yo voy a destacar estos. Lo que se llama observa, interactúa es la primera, la más sencilla, y es tengo que mirar mi entorno en que está, pero también cómo interactúo con él. Si no interactúo no aprendo. Entonces, captura y almacena energía, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, con termodinámica, con la necesidad de que en la medida en que nosotros volvamos a organizarla, o sea, bajarle la entropía, organizar la energía es bajar la entropía. Entonces, vamos a generar menos perturbaciones. Hay otra que se llama integrar más que segregar en todos los sentidos. Siempre hay que buscar integración. 9 es usar soluciones lentas y pequeñas, lo que habíamos dicho. Y 12, usar y responder creativamente al cambio. Esto es lo que significa cuando algo cambia, hay que buscar soluciones. Hay que buscar creativamente cómo solucionar ese problema, más que quedarse uno viendo a ver, ¿no? Sino buscar cómo creativamente se soluciona. Acá hay, por ejemplo, una manera en que la permacultura trabaja, y es todo lo que uno puede pensar que da un árbol. Entonces un árbol puede dar papel, puede dar sombra, miel, flores, filtra el aire, hasta hábitat, biodiversidad, ciclo del nitrógeno, bueno, cosas para los humanos, columpios, pero también bota hojas, ¿no? O sea, un principio de la permacultura es eso: observe y mire, pero observe, párele bolas, conozca la naturaleza. Entonces, en principio uno va porque dice que, entonces uno nada más analizando un árbol podría encontrar todas las cosas que de allí se derivan, o sea, la importancia real de un árbol. Entonces hay un principio que tiene que ver con responder creativamente al cambio, y es, yo pongo mucho el ejemplo de Mocoa, porque a veces me molesta que dándose esa situación tan jodida, la solución sea la misma, ¿no? Entonces, si ustedes miran, se arma ese desastre. Resulta que aquí tienen un problema en todo el país de una cantidad absurda de neumáticos. Entonces, ¿por qué no ir pensando en soluciones permaculturales? Es solo una forma de verlo, puede ser que no sea esa la única, ¿verdad? Pero la gente de Mocoa, cuando hay una catástrofe ahorita que está pasando en Estados Unidos, lo que digo, se da cuenta uno que donde uno vive muchas veces es una prisión porque no tiene agua, no tiene energía, no tiene comida. ¿Qué hace usted dentro de una casa que no tiene nada? Si su casa puede reciclar eso, ¿qué lo preocupa? Puede tener mayores niveles de contaminación.
Entonces, ese tipo de cosas son las que se hacen en permacultura, es cómo creativamente se encuentran soluciones en el espacio, en lo local, que eso es muy importante, ¿no? Ah, está quedó. Entonces, digamos ya para concluir, compas, la idea es que la permacultura es simplemente una propuesta que trata de abarcar como todos los ámbitos de la vida cotidiana, que pretende hacerlo bajo unos principios éticos que deberíamos tener más allá de si hacemos o no hacemos permacultura, pero que es una propuesta que está funcionando y que por lo menos es lo más cercano que tenemos y que tiene cosas que hacen aportes muy interesantes. Entonces, no quiere decir que sea la única fórmula. Yo siempre le digo a los compañeros y tal, bueno, el asunto no es cuál es la mejor, sino qué otras fórmulas hay para complementar eso. Planteemos qué otras cosas salen allí, ¿no? Para no estar uno discutiendo tesis, sino más bien mirando propuestas. Y sobre ahí es que uno mirará si sus tesis realmente tienen sentido o no. Porque muchas de las cosas, y lo que yo he conocido por ejemplo, de las organizaciones políticas, es que se la pasan discutiendo tesis que jamás pasaban por la realidad. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, en este caso, la idea es, más bien, sigamos discutiendo y tal, pero vayamos a hacer. Y la permacultura, todo lo que yo les mostré es porque existe, porque se ha hecho, porque hay muchísima gente trabajando en eso. Por eso lo que digo de código abierto es que ustedes encuentran los mapas, los planos de cualquier máquina de esas y todo, las consiguen, y de esas formas de construcción porque es código abierto, ahí no hay ningún derecho de copia. Eso ya de por sí tiene una visión distinta de la educación. Bueno, compa, eso era todo. No sé si hay dudas, preguntas. Yo, pues más que como una pregunta sobre todo, yo me gustaría saber un poco tu experiencia concretamente en ello, porque pues Bueno, según nos contaron Camila y yo, pues trabajas harto tema, o sea, sí, concretamente. Sí, yo llevo ya más o menos como 6 años metido al tema a fondo de la agroecología. De la permacultura realmente yo había escuchado, pero lo mismo, no había trabajado, y llevo ya más o menos 3 años, 4 años haciendo prácticas permaculturales donde puedo, en lo que puedo, ¿no? Pues toca por un lado formarse mucho, y eso es como que poder dedicar un tiempo más a eso. Pero digamos, lo que puedo decir de la agricultura orgánica es que es una experiencia de aprendizaje continuo. Nosotros tenemos una huerta, todo el tiempo hace 3 días, creo que tuviste la foto de una mariposa nueva, que nunca había ido a la huerta, una mariposa bellísima, de un color azul y una forma. ¿Tuviste la foto? Una cosa extraordinaria, y uno dice, uff, eso ya por sí le da mucha alegría. Pues puede sonar como una pendejada, pero es eso, porque se da uno cuenta que ahí, en esa huerta, está creciendo biodiversidad, y siempre hay abejas, hay muchas cosas. Entonces, la agricultura orgánica, o digamos, la agricultura sostenible, que es una parte de la propuesta de la permacultura, la he vivido. Y la permacultura, pues yo cada vez que la conozco me parece, cada día estoy más convencido, porque yo digo, es ahí, es la gente con la creatividad a flor de piel. Usted ve en 1000 formas de solucionar, de propuestas que en un lado se hace una cosa, se hace la otra. Entonces uno queda asombrado realmente del derroche de creatividad de la gente y de la imaginación dentro de marco de esas éticas. Entonces eso realmente lo pone uno contento, porque por lo menos eso da esperanza. Pues, estamos ahorita en la propuesta de hacer una diplomado de permacultura en un espacio que conseguimos en la mesa para que la gente se relacione con una cercanía, porque eso le puede cambiar un poco la perspectiva de la vida de muchas personas.
¿No hay más preguntas? ¿Alguien preguntas? Y yo sí tengo una, Orlando, y es, digamos, con la lectura, así como haciendo un paralelo entre la lectura y lo de permacultura, y es, digamos, que uno piensa como que la permacultura es una salida micro, digamos, muchas, pero micro, pequeñas, como usted decía, digamos, son cosas pequeñas porque cuando se vuelve grande se vuelve complejo y complicado, y lo complicado sería un problema, aunque no es un problema en sí, porque se dice que la permacultura es un problema, pues sería una solución, pero en gran cantidad, si hay más gente, sí es un problema, es decir, si hay si es más población, por lo que te pide, más problemático, tendría que hacerse otra red o generar otros nodos, no sé cómo lo trabajan, pero digamos, observando el libro de Husserl y discusiones que tiene Husserl ante la cuarta revolución científico-técnica, hay, digamos, discusiones sobre esa base. Entonces él dice, realmente nosotros podemos ahondar y criticar completamente la tecnología, es decir, pasar de que toda la ciencia ha sido un absurdo y no observar que las relaciones que han generado esa industria han determinado esa industria, es decir, esas relaciones de producción capitalista han determinado una cierta industria, que es mala, pero la industria, digamos, la tecnología no es de por sí es mala. Si se cambia, digamos, en una nueva relación entre sujeto y naturaleza, que parta de una relación, digamos, entrópica y una mirada, digamos, energética de ciclo, se podría también hablar de que la tecnología entrara digamos, no sé, articularse con las comunidades. En ese sentido, digamos, se diría lo clásico, el marxismo de Marx, que hablaría, digamos, de salir de esas fuentes, digamos, de trabajos e irse a ciertas culturas, digamos, al problema de la cultura, digamos, no quedarse con trabajos monótonos, aunque no sean monótonos, es decir, cosas que lleven a las personas a otros espacios como cultura y el arte, y también el problema de la democracia, ¿no? Que ese es un problema que se tiene que discutir, es decir, la democracia necesita tiempo, y todos lo sabemos, es decir, para discutir y para generar una comunidad que discuta se necesita tiempo, y digamos, la permacultura también necesita mucho tiempo. La discusión es si a lo nacional se puede generar una aproximación desde la permacultura, cómo se ha visto, si se puede ver desde lo nacional, cómo es la relación del poder desde la permacultura, y también cuál, digamos, sería el engranaje de mirar esa crítica, de decir, la tecnología puede estar determinada por una forma de producción, y si esa forma de producción, digamos, si la podemos cambiar y cambiamos esas relaciones en las cuales los sujetos interactúan con los sujetos y los sujetos con la naturaleza, podemos generar una tecnología que le sirva al ser humano. Pienso yo una tecnología, una robótica que utilice la luz solar, la energía solar, que plantee una forma también de una cierta, digamos, como un cierto tiempo para discutir a las comunidades, porque también se necesita la discusión, se necesita también ciertas formas de tiempo para poder llevar digamos, una cultura democrática, que ese es un problema y es una crítica al estalinismo y al mismo, digamos, en Tito, con la autogestión, el tema del tiempo también es problemático, ¿no? Sí, hay dos temas que son claves. Uno, el asunto del tamaño, porque justamente la permacultura ya ha tenido propuestas como la permacultura urbana, que es ir pensando dentro de las ciudades formas lo más sostenibles posibles, ¿cierto? Ya que estamos metidos ahí, ¿cómo buscamos? Pero la tendencia siempre es que obviamente la ciudad no es un espacio de subsistencia, no es un espacio adecuado para una subsistencia. Al final una ciudad siempre la va a cobrar, entonces tocaría lo que dice un poco la permacultura, establecer qué tamaños y cómo sería ese proceso como de migración hacia otras formas de hábitat distintas de las que tenemos. Uno de los datos que yo escuché acá es que, según tenía, quien escuché a un compañero, fue el compañero que le fuimos arriba, que fue el que nos dijo que había, cuando llegaron los españoles, 2 millones de muiscas habitaban la sabana. O sea, no era 3 mancitos ahí echados, no, era 2 millones de personas, lo mismo que
El dato que yo he escuchado es que había 300.000 personas habitaban en las estribaciones de la Sierra Nevada en el momento en que llegaron los españoles. Que dicen la misma vez, uy, no, pero ¿qué es eso? ¿Inventado? No. Estos manes llegaron a eso, a ver cómo uno en un espacio relativamente pequeño puede hacer distribuciones espaciales que permitan la sustentabilidad, ¿no? Y la resiliencia, ¿no? Entonces, el tema del tamaño es un tema para discutir, pero en clave de ética. El asunto es que muchas éticas se violentan en aras de la política. Ese es el problema, pero es que la política no tiene ética. Y eso no puede, ¿cierto? Porque ahí, si no se definen unos éticos, la política va a decir, no, pues por el bien de todos hay que ser ese plan marcado, hay que acabar con eso. Entonces, ese sería un punto. Y el otro, con el tema de la tecnología, ese sí es un tema muy interesante porque yo les sugiero un libro muy bueno de un tipo, se lo consiguen ustedes en los agaches, está en el centro, muy interesante, que se llama Tecnología Alternativa, de David Dixon, el tipo es marxista además. Y él hace un planteamiento de una cosa que se llama la tecnología intermedia. Entonces la tecnología, porque es que todo es tecnología, un corta uños es una tecnología, un zapato es una tecnología. El problema es que terminamos de entender como tecnología y ahí cómo aplican las éticas. Por ejemplo, cómo vamos a hacer para fabricar los chips de robots. Porque hasta ahora los métodos de fabricación de chips son súper sucios, desde la extracción hasta todo lo posible. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, este man plantea la tecnología intermedia como una salida diciendo, hay una tecnología que debe, porque ustedes miren la medicina no es para sanar, es para vender principios activos. Esa es la medicina, la farmacéutica. Entonces resulta que tenemos todo un sistema y que lo vamos a reproducir en el otro lado, donde digamos esta sociedad nueva. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque en el Estado ya hay toda una cosa de los satisfactores inhibidores y todo eso. Entonces, el sistema de salud, usted va y dice, no, es que yo conozco una persona que sabe mucho de aguas o de tales terapias, no son válidos. Entonces, la tecnología intermedia lo que dice, sí hay, la ciencia ha llevado a unas zonas que pueden ser interesantes, pero a qué costo y al servicio de los demás. Entonces tiene que ser una tecnología que sea para todos, hecha por todos, disponible. Entonces habla, por ejemplo, de no generar segregación generacional o, por ejemplo, de estatus sociales por el tema del conocimiento. Entonces, ahí ese debate pasaría por eso, porque en realidad yo lo único que digo de todo esto es que nosotros estamos tan amarrados a la visión occidental que hay muchas cosas que se nos hacen difíciles y son difíciles, pero toca mirar cómo empezamos a desamarrarnos un poco para poder ver con otros ojos. No quiere decir que tenemos que cambiar definitivamente, pero sí cómo encuentra, cómo armoniza uno esa diferencia, porque la discusión no sería con tesis, sino con las éticas. Si alguien dice uno de esos tres principios éticos no me cuadra, entonces diga por qué. Porque si cuidar la tierra no le parece clave, pues, ¿y cómo hacemos? Entonces, si nos tocó fracking. Ahorita está la discusión esa del man que dice, reto a los ambientalistas, alguien que me diga dónde están los problemas ambientales del fracking. Así, pues, contesta abajo. Entonces, ese es un asunto jodido, porque nosotros estamos metidos también en la ciencia, no digo porque es una ciencia occidental y que estamos como tratando de seguir un poco. Entonces, ahí hay vainas que nos toca empezar a mirar para construir visiones. Agregar que también Dixon señala un elemento muy importante que es quizá no es señalado con suficiente contundencia. Yo creo que se desprende de lo que has venido planteando, que es la politización también de la tecnología.
que en efecto vemos la tecnología como tan solo algo periférico o accesorio al conjunto de relaciones cotidianas o de lo que implica la existencia humana, sencillamente algo funcional. Y lo que plantea Dixon es que el problema de la tecnología no es solamente algo funcional, sino también que tiene que ser discutido socialmente. Debe ser objeto de si quiere, de un control político. Es un debate muy difícil porque desde luego de la ciencia occidental todo lo que suene a lo ético-político junto con la ciencia es considerado como una manera de sesgar o controlar, ¿no? O generar algún tipo de retorno al medioevo. Pero de lo contrario, entonces, la tecnología escaparía justo al control o a la capacidad de las sociedades para hacer de ella, como lo indica Orlando, instrumentos de otro carácter, ¿no? O, digamos, saberes que tengan un sentido en lo social. Yo también quería señalar algo que, fíjate que esto que te has planteado también tiene algún tipo de cercanía, de aproximación con el pensamiento de Boaventura de Sousa, particularmente la noción de epistemología del sur, o lo que él señala como el pensamiento posabismal. Él no, desde luego, trata el tema de, bueno, ¿qué implica que nosotros pensemos desde otros ámbitos? Y pensar desde otros ámbitos no es desechar el pensamiento occidental de plano, ¿no? Y mucho menos la ciencia y la tecnología. Significa, y creo que llega a una solución coincidente con lo que te he formulado, significa que son las sociedades las que organizan los principios de cómo se establecen esas relaciones entre las distintas formas de pensamiento. Pero digamos, de plano no hay unas formas tecnocientíficas que se imponen como las mejores soluciones. Ese es un poco, digamos, una manera de pensarlo, porque desde luego, digamos, esto que se ha presentado aquí como permacultura, basado, ¿no?, en esta solución de Magniff acerca de necesidades satisfactores, me parece que sería mucho más sencillo si todos compartiéramos esas premisas. Pero el problema es que no las compartimos. Por eso justamente el planteamiento de Sousa es interesante, porque dice, bueno, ¿cómo hacemos entonces para construir una ecología de saberes no basada en la homogeneidad, ¿no?, y en la imposición de un pensamiento, sino en ver cómo hacemos encuentros entre las formas de pensamiento? Y es allí cuando plantea su noción de traducción, ¿no? Pero bueno, creo que es algo abierto, sin duda, y que en el ámbito de las soluciones es donde, y en un sentido de las prácticas, es donde se coloca en juego las posibles alternativas, ¿no? Es decir, aquí, como tú dices, no se trata ya de las grandes tesis, sí discusión de principios, no cabe la menor duda. Sí. Yo, por ejemplo, pondría que miráramos Ecuador, o sea, la gran pelea con Correa y los ambientalistas tenía que ver con el hecho de, pues, cómo vamos a desarrollar este país, ustedes no nos dejan sacar petróleo, ¿no? Es una cosa caduca de los 60 y tal, y estigmatizó y tal, y resulta que pues Ecuador quedó en una situación política también de borde, porque las elecciones no fueron nada sobradas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué fue lo que pasó en Ecuador? Se creó una nueva clase media de consumidores, mejoraron mucho su estatus. ¿Y ellos qué van a reclamar ahora? Más capitalismo, más consumo. Entonces usted dice, yo hice una revolución para impulsar el capitalismo, sí, gracias le darán al Señor. Porque si usted va a ir a eso, y es exactamente el tema de Venezuela también. Y es un debate similar, ¿no? Pero digamos, yo estoy en la misma, crítica. Creo que en esa crítica estamos de ese productivismo y esa línea mecánica de las fuerzas productivas nos van a llevar al desarrollo y al socialismo. Digamos, esa era la idea, de ciertos progresismos y de partidos como el Partido Comunista. Digamos, una mirada ortodoxa, mirada determinista y mecánica de la sociedad, pero uno, digamos, también tiene que observar que hubieron políticas a favor, digamos, de la producción y la soberanía alimentaria. En Venezuela existió políticas, el problema es cómo salir de ese círculo.
también hay que pensarlo. Es decir, yo en algún momento pensaba y yo decía, bueno, pues, Venezuela es rentista, siempre ha sido rentista y sigue la lógica rentista. ¿Por qué no comenzaron a tener unas propuestas? Yo comencé a investigar y existieron políticas en las cuales le decía, vamos a salir de la ciudad al campo, vamos a cultivar agroecológicamente, pero ¿cómo romper ese ciclo? Es decir, la sociedad vive inserta en un fetiche, ¿cómo salirse del fetiche? Es que es complicado, digamos, es muy complicado y yo lo he observado, digamos, desde la crítica, porque la misma crítica, pero uno observa los países y observa esas políticas y dice, fue complicado, y con la mano del Estado, es decir, aquí se está hablando sin la mano del Estado, fue con la mano del Estado diciendo voy a ayudar con recursos, voy a ayudar con cierta, digamos, terrenos para hacer agroecología y realmente no se pudo hacer porque la gente decía, yo prefiero quedarme aquí en la ciudad y no irme al campo a cultivar. En una mirada, claro, de la renta, de los subsidios esos que estaban también determinando la política de los gobiernos progresistas, pero es complicado también hablar de una franja de la sociedad, decirle que pase de una mirada, digamos, de una relación capitalista en la cual ha nacido y que se transite directamente a una forma comunal, desde lo común, porque es difícil, ¿no? Y ahí está, digamos, también ha existido desde la misma evolución de las ideas, la crítica de pasamos directamente a lo común, al comunismo, veámoslo así, o habrá una transición. La dificultad para nosotros, digamos, cuando hablamos con los trabajadores del sindicato, de cómo llevarles las ideas, cómo se les lleva las ideas a un sindicato. Claro, se le va a hablar al sindicato de que hay una transformación de esas relaciones, pero de un punto a otro es muy complicado decirle al campesino, al sindicalista, tome una decisión radical, porque pues cuando uno está dando necesidades es complicado, ¿sí? Creo que también debería tener una cierta impacto, digamos, como que se debería también pensar en una cierta política de transición, en la cual también se viera que política, siendo política, se podría cambiar muchas cosas. Es decir, es verdad que los gobiernos progresistas echaron para atrás muchas políticas neoliberales, digamos neoliberalismo, el capitalismo siguió existiendo, otra forma de capitalismo. Ahora, entonces, si nosotros vamos a echar atrás esas políticas neoliberales, también echar atrás esas relaciones que determinan el capitalismo y el neoliberalismo, pero con transiciones políticas, porque si no, entonces nos quedaremos encerrados en pequeños núcleos. Digo yo, no sé, digamos que son también cosas que uno ve en las discusiones, ¿no? Como para enriquecerlas, porque claro que lo de la permacultura yo creo que es el punto de llegada, creo que en eso estamos de acuerdo todos, que sería lo perfecto, es decir, sería lo máximo, una comunidad así, en la cual todos tuviéramos la conciencia. El problema es cómo transitamos hacia allá, con lo que tenemos, y cómo lo hacemos viable, no solo para pequeñas personas, no para personas que ya están en ese, digamos, que la vida les dio esa concepción, sino que están en otras relaciones, es decir, que están mediados por relaciones del capital y que están insertas y que no van a cambiar porque realmente vivieron en esas y están determinadas por esas relaciones.